Aló, aló, aló. ¿No entran los demás? Ah, ya no entran ya. Vamos a ver. El señor Steven Camarena, ¿cómo está? Buenas tardes. Una. Muy bien. Vamos a hacer nuestra clase que es meiosis y gametogénesis. Que todo eso en realidad es la variabilidad genética. Oiga, dígame, ¿qué puede ser, en qué consiste la meiosis y la gametogénesis? Porque la palabra gametogénesis prácticamente me representa, génesis es el inicio, el principio, gameto, ¿no? De los gametos, de las células sexuales, el inicio de las células sexuales, prácticamente nos está diciendo ahí. Vamos a borrar esto de acá. Muy bien. Vamos a ver ahora con esta clase que es meiosis. Meiosis y gametogénesis, ¿no? Y gametogénesis, que en realidad quiere decir variabilidad genética. Miren, bueno, vamos a ver acá. Vamos a compartir en pantalla.
Ya, ahí está. Meiosis y gametogénesis. Óigame, alumnos, meiosis. ¿Qué significa meiosis? Meiosis dice que es la división celular en la que se forman células hijas con la mitad del número cromosómico del número original. Es decir, que de una célula diploide se forman 4 células haploides. Ocurre en los órganos sexuales de animales y plantas. Ah, ya. Ya. Miren, este es, en otras palabras, así. Esto va a ocurrir en, en las gónadas, ¿ya? Primero, ocurre en las gónadas. ¿Qué son las gónadas? Son los órganos sexuales. O los órganos sexuales. Ojo, ojo, pero estos órganos sexuales, a ver, ¿por qué están al final? Ahí? ¿Ya? Los órganos sexuales de los animales y plantas. Correcto. Entonces vemos, ya, vamos a ver qué ocurre ahí. Nos dice que de una célula diploide, esta es una célula diploide. Imaginémonos que este de acá va a ser una célula diploide. Óigame, ¿y por qué diploide? Porque va a presentar 46 cromosomas. 46 cromosomas. ¿Qué quiere decir? 2N, ¿no es cierto? Este va a presentar. Oiga, pero óigame, caballero, de esto va a salir, ¿cuánto va a salir? Va a salir, dice que 4 células hijas. Hijas. De 4 células, sí. ¿Ya? 4 células hijas. ¿No? Uno, dos, tres y 4. Va a presentar esto de acá, va a presentar 4 células hijas. Pero acá solamente va a presentar N, N, N y N. ¿Ya? Acá vamos a poner 2N. 4 células hijas. ¿Ya? Estos de acá van a ser célula haploide. Haploide significa 23 cromosomas. O sea, N, nada más. A esto se le llama células hijas. Correcto. Miren todo lo que se va a formar. ¿Qué más me dice?
Las etapas. La meiosis es un proceso que implica necesariamente dos divisiones. La primera división meiótica, meiosis 1, ¿no? Es una división reductiva que produce dos células haploides a partir de una sola célula diploide. La segunda división meiótica, meiosis 2, es una división ecuacional que separa la cromátide hermana de las células haploides. Entonces, acá, voy a colocar acá etapas. Etapas. ¿Qué me dice? Dice, la meiosis implica dos divisiones, ¿ya? Dos divisiones, ¿ya? Lo cual va a ser así. Meiosis 1, que es reductiva. ¿Ya? Reductiva. Acá. Acá va a producir de una célula de 2N, va a producir dos células hijas. Este de acá va a ser célula diploide. Acá va a ser célula haploide. Haploide. ¿Ya? Dos células hijas acá. Ya, dos células hijas. ¿Qué más? La segunda división meiótica. Meiosis 2. Este es ecuacional. Ecuacional. Miren, eso es lo que me está diciendo acá, que es ecuacional. ¿Ya? Que separa las cromátides hermanas de las células haploides. Separa las cromátides hermanas de las células haploides. ¿Hermanas de qué? De las células haploides. De las células haploides. Muy bien.
Te lo voy a apuntar bien, división ecuacional. Ya, muy bien. A ver, en la división 1, que es división, voy a poner acá, división reduccional. Reduccional. Dice, de una célula 2N se forman dos células N. ¿Ya? Dice, es la fase más compleja de la meiosis, la profase 1. En el hombre la meiosis puede durar 24 días y solo la profase 1 dura de 3 a 14 días. Ah, miren, este de acá, acuérdense. Este sí es importante. Miren, la meiosis 1 es la que más demora. La meiosis 1 dice, tiene acá va a presentar la profase. ¿Qué me dice la profase? Es la más compleja. ¿Por qué compleja? Oiga, si la meiosis 1 dura solamente 24 días, este de acá dura acá 24 días. Oiga, esta, la más compleja, dura de 3 a 14 días. Prácticamente todo, ya, más de la mitad. Dice, y solo es la profase 1 dura 3 a 14 días. Esta fase compleja presenta los siguientes periodos. Ojo, presenta los siguientes periodos. ¿Qué periodos va a presentar? Dice que nos presenta el eponema. Leponema. Ya. No lo voy a nombrar el resto, ustedes ya lo ven eso. Comienza la condensación de la cromatina, dice, que presenta engrosamientos denominados cromómeros. Generalmente los cromosomas se polarizan adhiriéndose en una región de la envoltura nuclear, adoptando la forma de un bouquet de ramillete. Es en cuanto al eponema, pero el cigonema. El cigonema. Me dice, los cromosomas homólogos se aparecen en un proceso llamado sinapsis. Entre los cromosomas apareados se forma una estructura fibrosa, proteica, llamado complejo sinaptoménico, que permite el apareamiento exacto de los cromosomas homólogos.
O sea que miren, todo lo que se produce acá, se va a producir el paquinema. Acá en el leptonema es delgado filamento, ¿no? Este es delgado filamento. El cigonema, ¿qué cosa es? Adjunto, unión. 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 Y paquinema significa grueso. Unión de ligamentos, debe ser, ¿no? De filamentos. Grueso filamento. ¿Ya? El diplonema. ¿Qué es el diplonema? Doble filamento. Doble filamento. ¿Qué es la diacinesis? La diacinesis, ¿qué cosa es? A través del movimiento. De movimiento. El número de quiasmas se reduce, los cromosomas se distribuyen uniformemente en el núcleo. Se desorganiza el nucleolo y la envoltura nuclear. A ver, esto va a traer consigo a las siguientes fases. Tenemos la metafase 1. ¿Qué pasa en la metafase 1? Dice, las parejas de cromosomas homólogos se mueven hacia el centro de la célula y se alinean en la región de la célula. Se encuentran unidos a las fibras del uso con el cinetocoro, formando la doble placa ecuatorial. Por si acaso, el uso acromático se escribe con H. Uso no significa de usar, significa otra cosa. Significa a nivel celular. La anafase 1. Los cromosomas homólogos migran hacia los polos celulares. Esta migración se debe al acortamiento de las fibras del uso y se denomina disyunción. Tenemos la telofase 1. Los cromosomas llegan a los polos opuestos. Se reorganiza la carioteca. A ver, pregunto, ¿qué es la carioteca? Carioteca es lo que cubre el núcleo. ¿Cómo se llama eso? Lo que cubre. Está bien, es la membrana nuclear. Membrana nuclear. Ya. Entonces, en la telofase, los cromosomas llegan a los polos opuestos. Se reorganiza la carioteca, dice, y los nucleolos.
De esta manera se forman núcleos haploides. ¿Qué significa haploides? ¿Quién me puede decir? ¿Aló? ¿Qué significa haploides? ¿Cómo se llama? Diploides eran los que eran dos hermanas, dos hermanas, y haploides era uno, ¿no? Haploides significa uno. Es la mitad, acuérdense. Diploide significa 46 cromosomas. Haploide significa la mitad, 23 cromosomas. Es la mitad. ¿Ya? Entonces, la división nuclear es acompañada por la división citoplasmática. La división citoplasmática es la citocinesis 1. Luego de la citocinesis 1, las células formadas aumentan su volumen celular y duplican sus centriolos. A este periodo se le llama intercinesis, porque es un intervalo comprendido entre la meiosis 1 y la meiosis 2. Ahora, cuando nosotros hablamos de meiosis 2 o división ecuacional, ¿a qué nos estamos refiriendo? Origina dos células haploides a partir de una célula, también haploide. Ah, ya, o sea que de una célula, en el otro, en la división reduccional, era de una célula diploide, se divide en dos células hijas, que vienen a ser células haploides. ¿Ya? Y ahora acá en la meiosis 2, división ecuacional, dice, origina dos células haploides, o sea, a partir de una célula haploide. Este sí respeta, ¿no?, su formación. En la profase 2, se desorganiza la envoltura nuclear, o sea, ¿qué es lo que pasa con la carioteca? Se desorganiza. Y los nucleolos se observan. Se observan los cromosomas que constan de dos cromátides unidas a nivel de sus centrómeros. Ya. Acá no hay recombinación genética. Ahora veremos. La metafase 2. Los cromosomas dobles se alinean en la región central de la célula formando una placa ecuatorial. Y la anafase. ¿Qué me dice la anafase? La anafase 2. Las cromátides de cada cromosoma doble se separan y se desplazan hacia los polos opuestos de la célula. Es decir, se reparte en forma equitativa el ADN. En la telefase 2, las cromátides llegan a los polos celulares, se construye la envoltura nuclear y los nucleolos. ¿Ya? Acá recién en la telefase 2 se va a construir la envoltura nuclear, o sea, la carioteca y los nucleolos. Ahora, ¿qué será la gametogénesis? Dice que es el proceso de elaboración de gametos, ¿es cierto? Espermatozoides y óvulos. Este proceso se realiza en los testículos y ovarios, o sea, en las gónadas. A ver, vamos a ver el cuadro comparativo de la mitosis y la meiosis. Ojo, hay que recordar que la meiosis es la elaboración de gametos, ¿ya?
Gametogénesis significa la elaboración de los gametos, por si acaso. Por lo tanto, gametogénesis es la elaboración de gametos. La elaboración de los gametos. Vamos a ver este cuadro comparativo. Espermatogénesis, ovogénesis. Este es el proceso de maduración de los espermatozoides desde su nacimiento. Igual ovogénesis. ¿Ya? Ahí podemos observar todo este cuadrito, en los cuales dice la mitosis. Acá es mitosis y meiosis. Acá solamente de los gametogénesis. Los gametogénesis acá, acuérdense cómo se forman. La mujer nace alrededor con 400.000 ovocitos en el ovario. 400.000 o 400. A ver. 400 entre 12, ¿cuánto es? La gametogénesis. Tengo mi... Oigan, ¿han visto alguien mi calculadora? Debe estar en el escritorio del otro cuarto, seguro. Ah, no hay nada.
Si acá tiene que estar todo. No. Ay, se perdió. Acá está. Si dice, a ver, vamos a ver, si dice 400.000, pues yo creo que es 400, ¿no? 400 entre 12. 33. 33 años. Y 10 años ahora. Entonces son solamente 400. ¿Cómo va a ser 400.000? 400, no más debe ser. Ya, pues. Dice acá, dice 400.000 ovocitos en el ovario. Que no sé, acá tengo dudas, puede ser 400. Primera división mecánica. Membrana pelúcida. Ya. Miren cómo se va formando sus espermatozoides, alumnos. No piensen que sale de frente así de espermatozoides maduros. No. Primero se da la espermatogénesis, la producción. ¿Dónde se produce todo eso? En los testículos. Imagínense. Ahí es donde se produce toda la elaboración de los espermatozoides. Hay espermatocitos de primer orden, espermatocitos de segundo orden. ¿Ve? ¿Ya? Acá tenemos los espermatozoides que darán origen a niñas. A niñas, ¿por qué? Porque son XX. Y estos espermatozoides que darán origen a niños, que son YY. Y acá es la diferencia entre mitosis y meiosis. La mitosis es en células somáticas, o sea, células del cuerpo. En cambio, la meiosis es en células germinales o sexuales. La meiosis, ojo, acuérdense bien esto, que la mitosis solamente son las células, se refiere a células del cuerpo humano. Todas las células del cuerpo humano se refiere a la mitosis.